Antes déjeme saludar al senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Senador, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Igualmente, el gusto es mío, Vicente. Muy buenas tardes a tu auditorio, días todavía, a todo el auditorio que te escucha, a tus órdenes. Estoy escuchando muy interesante las reflexiones que están haciendo ahí. Y bueno, es parte de este debate democrático, como nunca se había visto en México, mi querido Vicente, porque me hacía recordar mis épocas en la corriente democrática ya por 87, 88, en donde ahí sí no había libertad de expresión, ¿eh? Ahí prácticamente el Estado partido o el partido del Estado, era el que controlaba todos los medios de comunicación. Difícilmente había unas voces críticas publicadas, no había internet, no había redes sociales, había solamente un noticiero cuasi oficial, y pues aquel que se saliera del script pues prácticamente era objeto de represión, ahí sí, política y de otro tipo. Me acuerdo que el único periódico crítico de aquella época, el antecedente de La Jornada, era el 1+1. No tiene nada que ver con este 1+1 de este tiempo, pero Manuel Becerra Cosa tuvo que salir perseguido de México porque él fue el que publicó en primicia que nacía la corriente democratizadora del PRI, y luego fue perseguido, y la única revista que era crítica y era muy, muy hostigada era la revista Proceso de don Julio Scherer. Entonces, es decir, era un México en el cual, no hombre, ahorita estamos en la primavera de las libertades públicas y de expresión en México, porque Oye, senador, cada quien puede decir lo que se le antoja, oye, senador, si ¿no? estos son una bola de Sí. hipócritas, estos 650 que firmaron, ¿qué me dices de la creación del tumor, como le puso Gabriel Cuadri, el Todos Unidos contra Morena del PRD, PAN y PRD, PAN, PRD y PRI en Zacatecas? No, hombre, lo que tienen ellos es un tumor, pero en el cerebro de el viejo régimen. Mira, la gente que está muy enojada con el presidente López Obrador porque es el único presidente que se atreve a fijar posición frente a los adversarios al régimen o a su gobierno. Esto no se utilizaba antes, como que decían, ¿por qué el presidente tiene que fijar posición respecto a las diversas voces que existen en la sociedad? Bueno, el presidente de la República obviamente gobierna para todos los mexicanos, pero sigue siendo un ciudadano de la República, y él está defendiendo un proyecto, una visión de país que compartimos millones de mexicanos. Y lo que no les gusta es que desde el poder, desde el Ejecutivo Federal, que fija una posición que no comparten ellos, y ellos se escandalizan porque el presidente, como en anteriores sexenios, los supuestos críticos de ahora, en primer lugar, no ponían el dedo en las llagas, ¿no? De la corrupción, de la impunidad, de la ilegalidad, y más o menos como que medio criticaban, y desde el poder los consentían, ¿no? A tal grado que pues muchos de estos que firman, pues hicieron fortunas de eso, ¿eh? Si no, Hicieron habría que muchos, preguntarle a Héctor Aguilar Camín y hicieron Enrique Krause, patrimonio, por ejemplo. patrimonio de su pluma, de su voz, digamos que era como un pleito arreglado, ¿no? Como que eran críticos, pero hasta cierto punto. Y eso legitimaba también a lo que le llamaban el viejo régimen, ¿no? Entonces, pero era una crítica, entre comillas, arreglada, medida, que no lesionaba a profundidad o no ponía en riesgo, en verdad, la red de corrupción que había. Y al contrario, como que era una especie de justificación de que sí había libertad de expresión crítica, Claro. pero tenía sus límites. Los límites era: no te metas con el presidente, y no desnudes
la corrupción sistemática, organizada, la delincuencia organizada del régimen político y económico, y mientras eso no suceda, y lo que quieras, ¿no? Entonces, senador, pues, hacían sesudos análisis de todo, pero nunca, por ejemplo, lo que hemos hecho nosotros. Yo denuncié al narcogobernador hoy de Tamaulipas y ninguno de ellos lo vio, por ejemplo, ¿no? O sea, siendo que había evidencias desde el sexenio pasado, desde eso es el importante. calderonismo, ¿eh? Eso es importante lo